Ya está por acá el secretario de Hacienda, a quien le agradecemos mucho la visita, Omar del Valle Colosio. Bienvenido, ¿Qué tal? secretario. Buenos días. Hola. Gracias por tenerme acá. A ver, platíquenos, por favor. Primero vamos con lo que todo el mundo estamos debatiendo desde ayer. ¿Se confirman aumentos a 4 impuestos y la creación de uno nuevo? Mira, gracias, buenos días por tenerme acá, que es una parte importante comentar a la ciudadanía el contexto del gobierno del Estado y de las finanzas del Estado para poder platicarles de cómo se ingresan o cómo se presupuestan, cuántos ingresos va a tener el Estado y en qué los vamos a destinar. Creo que es importante hablar de los dos temas. Sí, no, totalmente. Vamos a hablar de los dos. El primero es, en este año de trabajo que hemos tenido el gobierno del Estado, hemos pagado ya más del 70% de los pasivos que heredamos en la administración anterior. Teníamos 3,000 millones de pesos de pasivos, ya pagamos más de 2,100. Y todos los créditos que contratamos el año pasado para el cierre del año se pagaron el 30 de junio. Entonces hemos pagado 4,700 millones de pesos y eso nos ha permitido también tener orden en las finanzas. Pero también hay cosas muy buenas que hay que mencionar. La primera, no estamos retrasados en pagos a proveedores, no estamos financiándonos con proveedores, estamos pagando en tiempo las nóminas de pensiones y jubilaciones, estamos pagando en tiempo los subsidios a los organismos que operan en el gobierno del Estado, las participaciones a los municipios y hacia adelante. En esa combinación de factores de atender lo que heredamos, en la parte de las finanzas en terapia intensiva, como decía el gobernador, completamente destrozadas, en este año nos permitimos también atender necesidades muy sentidas en la población, pero nos quedamos cortos. Como siempre, las necesidades siempre van a ser más grandes. ¿Qué planteamos para el presupuesto 2023? Primero, los ingresos del Estado tienen que ser mucho más grandes. Tenemos que crecer nuestros ingresos y lo hemos logrado este año. Crecimos ya casi un 11.5% en 2022. Tenemos una recaudación superior de 800 millones de pesos en tan solo el 2022, que comparado con el presupuesto que se nos autorizó, pues crecimos 11.5%. Nos ha permitido esto romper la inercia que recibimos en el gobierno del Estado de que los ingresos del Estado dependían de dos fuentes, de la Federación y de financiamientos. Como las familias platicaba hace unos momentos, cuando no te alcanzan tus ingresos, o pides prestado a tus familiares o al banco. Llega un momento en que los familiares te van a decir, ya no tengo para prestarte, y los bancos te van a prestar más caro. Tienes que reorganizar tus finanzas. En materia de ingresos para el próximo año, y qué bueno que platican el tema de los impuestos, cómo están organizados, quiero ser muy claro en lo siguiente. En materia de impuestos sobre hospedajes hay un cambio del 2 al 3%. La mayoría de los estados en el país ya traen el 3 o arriba. Baja California trae en moteles 7%. En este año logramos meter a la plataforma de Airbnb a la parte de pagos, no pagaba impuestos, Expedia sí. Y todas esas plataformas ya están enterando los impuestos, lo cual habla de la eficiencia en los ingresos. Pasamos del 2 al 3%. Todo ese recurso adicional que previamente mencionabas, antes de entrar acá, sobre los recursos, entra en un fideicomiso. Y ese recurso lo pueden utilizar las organizaciones de visitantes, de comisiones y visitantes también. Cada peso entra a Hacienda y se deposita en ese fideicomiso. El fideicomiso es muy transparente en el ejercicio de los recursos. Lo que entra se dispersa tanto en el uso de promoción y desarrollo turístico como en lo que pueden utilizar las propias OCBs, particularmente Peñasco, Guaymas y Hermosillo, que son de las más fuertes, y existen otras también en el sur del estado y Nogales. Entonces, eso permite desarrollar más inversión en materia turística. ¿Qué es lo que estamos viendo? Desde eventos culturales, eventos artísticos y de otra naturaleza, promoción del estado de atracción turística. Eso nos permite homologar a lo que sucede en el resto del país, homologarnos con Ciudad de México, con Baja California, con Nayarit, con Quintana Roo, que son estados que son marcas muy posicionadas en materia turística y que le invierten al turismo y hacen como una bolsa, ¿no? Lo que se recauda, lo que pagamos los turistas por hospedarnos en un hotel, en un motel o en una plataforma de Expedia, Airbnb, ese recurso que se reinvierta 100%. ¿Quién lo administraría ese recurso? ¿Los hoteleros o ustedes? No, ese recurso es un fideicomiso y en el fideicomiso participa la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda y representantes de las OCBs, que son las organizaciones de convenciones y visitantes. Entonces hay mucha... ¿Lo cabildearon con ellos o le preguntaron? No. Sí, se está platicando desde el año pasado. También es importante mencionar que el año pasado todo el recurso que entraba a ese fideicomiso no lo administraba 100% el gobierno del Estado, no era 100% fiscalizable, lo utilizaba el sector privado. Y los ingresos que generamos en el Estado por recaudación propia los debe administrar el Estado. Y los fiscaliza el ISAF, los fiscalizan otros institutos, la Contraloría y demás,
Entonces, ese fue el primer cambio que se hizo el año pasado, es decir, los ingresos que recauda el Estado los administra el Estado y lo convenimos con las OCBs para que el 50% de ese fideicomiso lo puedan administrar ellos presentando proyectos y que sepamos en qué se gasta, cuándo se gasta, qué tipo de eventos se están generando. Antes no estaba muy claro esa parte. Cualquier persona puede solicitar la información del fideicomiso y es una parte que se está trabajando. Lo de las placas, ¿por qué ese brinco de las placas? Casi que 200 pesos son, casi más o menos. Son dos conceptos y es bueno aclararle a la población. En placas existe la revalidación de la placa y la emisión de la placa. En lo que es el concepto de revalidación de placas, que es lo que hacemos año con año y te dan la nueva tarjeta de circulación, el incremento del próximo año es menor a la inflación. El incremento del 2000, por ejemplo, del 2021 al 2022 fue del 6.5%, de 1.400 a 1.496. Va a variar la cifra que comentabas ahorita por lo siguiente. Hay un costo y hay unas sobretasas que se cobran adicional en los derechos o aprovechamientos del Estado. Para el próximo año en revalidación quedará 1.610 pesos. En la emisión de placas para los vehículos nuevos o quienes damos de baja un vehículo y demás únicamente para ellos, el incremento es el del porcentaje de inflación y le agregamos 200 pesos más, quedan 3,000 pesos. Y ese recurso se etiqueta para la parte de movilidad y transporte. Pues son para los nuevos, son los que traemos de los nuevos, sí, Priscila, ¿era ese? Pero es únicamente para las placas nuevas. La mayor cantidad de ingresos que tenemos en el Estado es por la revalidación de placas. Tenemos más de 800,000 vehículos registrados en el Estado que vamos año con año a revalidar la placa. ¿Esa queda en cuánto? Eso va a quedar en 1,610 pesos. Pasa de 1,496 a 1,610 pesos. Es decir, que son ciento y feria. Pues el incremento son 7.6%, ¿no? Incluso menor al incremento que vamos a ver de inflación este año. ¿Qué significa? No pasarle el costo de inflación a toda la población, como lo hicimos en este año. Los incrementos en los costos los estamos tratando de ajustar y no pasárselos, más bien se lo pasas un poco al proveedor que te factura, que te manufactura las cosas, pero que la población pague poco. En la parte de emisión de nuevas placas, se actualiza una parte por inflación y se le agregaron 200 pesos. Es una visión en desarrollo de movilidad. O sea, quienes usamos vehículos, de alguna suerte, no tenemos impuestos nosotros de verificaciones como en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, pero es una parte de apoyar movilidad. Este presupuesto 2023 trae 750 millones de pesos a movilidad y transporte. En 2022 eran 420. Entonces, crecer a 750 millones le permite al Instituto de Movilidad tener recursos, al menos 100 millones de pesos, incluyendo lo que viene de parte de nuevas placas, para comprar autobuses que nos hacen falta en Navojoa, en Guaymas, en Nogales, en San Luis Río Colorado, y crecer aquí en Hermosillo. De hecho, aquí en Hermosillo los vehículos que circulan diario, hace 2 meses eran alrededor de 270, 280, recordarán aquel tema del arranque de clases que no había suficientes vehículos, ya está alrededor de 315, pero Hermosillo necesita 350 vehículos en promedio diario para satisfacer las necesidades que actualmente existen. A ver, reiterando, entonces son 200 pesos para los nuevos vehículos. La expedición de placas va a quedar en 3,002 pesos. Por eso, 3,002, que estaba en 2000, ¿qué? 2,590. 2,590. Entonces, de 2,590... 400 casi. Pero ojo, de 2,590 le tienes que aplicar, si no hubiésemos agregado los 200 pesos, hubiera quedado en 2,800 pesos. Que es el aumento. Que hubieran sido el 6.7%, 7%, abajo de la inflación, y le agregamos 200 pesos adicionales. Son como 15%, más o menos. Lo importante, digo, es una parte de que nosotros consideramos de que quienes vamos a comprar un automóvil nuevo, particularmente, no es la mayoría en el Estado. La parte esencial, la gran parte es de revalidación de placas. Ese trae un incremento de 1,496 a 1,610. O sea, menos de 300 pesos, ¿no? Pero ¿están las condiciones para incrementar, tomando en cuenta que todo ha subido? Es decir, dice la gente, bueno, pues se supone que no iban a aumentar nada. Dijeron que no iban a aumentar, o que no iba a haber impuestos nuevos. Hay una parte importante. ¿Cómo explicar eso a la gente? Sí, más que hablar de incrementos, nosotros vemos un ordenamiento de las finanzas y la estructura de cómo estamos cobrando y siendo más eficientes y en qué lo vamos a gastar. Ahorita hablaba de lo que hemos logrado en un año. El presupuesto crece 12% al 2023, más de 8,000 millones de pesos. Hay un incremento de 80% en inversión en infraestructura, de 880 millones de pesos a 1,586. Y esa infraestructura es para todo el Estado. Obras de infraestructura, obras en municipios, obras de mejoramiento de escuelas, etcétera. La bolsa, para este 2022, si me permites rápidamente comentarles, cuando entramos nosotros el año pasado hicimos un ajuste presupuestal de 2,300 millones. Ahorramos 2,300 millones
cortando en nóminas, cortando gasto corriente, gasto operativo, y ese recurso se fue a acciones estratégicas del Estado y a infraestructura. Suma alrededor, ya con los ahorros y la inversión que hicimos, 3,200. Esas acciones estratégicas de seguridad, educación, desarrollo social, becas, que también crece el próximo año, y otras, más infraestructura, de 3,200 pasa a 4,750. Hay un incremento del 50%. Entonces el Estado, con los ingresos federales, los ingresos estatales, vamos a tener mayor capacidad de atender las necesidades en el Estado y que se vean reflejados realmente de lo que la gente necesita. Becas, el fondo de becas este año fueron 400 millones que derivaron del recorte presupuestal en el presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso eran 796 millones, se eliminaron ellos también 400 millones y se fue un fondo de becas. Se repite el fondo de becas para el próximo año, 400 más otros 100, 500 millones de pesos para todos los universitarios. Entonces, esa es una inversión social muy importante. También vamos a invertir en uniformes, en tablets, útiles escolares, reparación de escuelas, canasta digital, que es la conectividad que se tiene, transporte escolar, incluyendo seguros y otros temas. Entonces, vemos nosotros con buen optimismo de que el ordenamiento de las finanzas del Estado es control del gasto, atender tus pasivos porque son obligaciones. Si tú le pagas a la gente que le debías, esa gente le va a pagar a otros que les debía, pues, ¿no? Entonces, el año pasado habían dejado de pagar 2,300 millones de pesos de la administración pasada. Ya los pagamos prácticamente. Por eso, pero dice la gente, ¿pero por qué tiene que haber aumentos? Es decir, ¿por qué el gobierno también la lógica También de aumento? el 2 al 3% del impuesto sobre Sí, remuneraciones. exactamente. Mira, en ese tema creo que es muy importante aclarar a la gente. ¿Ese es porque nuevo? No, ya No. estaba, ¿no? Ya estaba. Es importante aclarar, el 2% no, mira, es lo que está, la base. Es importante aclarar lo siguiente, hay desinformación y hay que aclararlo. Los contribuyentes que pagan nómina, está el 2% y 3 sobretasas. Si juntas ese impuesto sobre nómina y las sobretasas, ya pagaban el 2,9%. Se pasa del 2,9 al 3, pero se eliminan las sobretasas. ¿Por qué razón? Dos razones importantes. La primera, existen amparos en contra del gobierno del Estado de contribuyentes que no están pagando ni el impuesto de la nómina ni las sobretasas por inconstitucionalidad. Y eso se está viendo cada vez más frecuente y pone en riesgo los ingresos del Estado. Entonces, elimínate todas esas sobretasas. Ya no más sobretasas en ese concepto. Ya se paga, si sumas ese impuesto sobre nómina y las sobretasas, es 2,9. Entonces, se elimina las sobretasas y se pasa del 2,9 al 3. Y ni siquiera estamos en la media nacional. Pero no vamos a ir al tema de allá. Lo importante es, de esa eficiencia en recaudación que vamos a tener, en esa homologación también, estructuras de cambios impositivos, ¿a dónde vamos a invertir? Claro, la gente habla, oye, ¿pasas del 2 al 3? No, pasamos del 2,9 al 3, porque hay 3 sobretasas que se pagaban arriba del impuesto sobre nómina, ¿no? Entonces se eliminan esas sobretasas del impuesto sobre la nómina, se homologa casi a la media nacional de lo que tendría Sonora. Hay que decirle a la población de que al 2021 Sonora es el último lugar en los ingresos estatales en la frontera norte. Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, ellos traen ingresos propios del 22% con el total de los ingresos. Nosotros andamos en el 9,6%. Por eso, pero significa un aumento para las empresas, ¿no? ¿Cuánto va a pagar una empresa, por ejemplo? Va a pagar el 3%. 3%. Va a pagar Del 2 al 3. Del 2,9 al 3. Al 3. ¿Cuánto significa en promedio? Pues, un ejemplo. Súmale, si tú pagas una nómina de 100 millones de pesos, pues en vez de pagar 2 millones, 2,900,000, vas a pagar 3 millones. 100,000 pesos. Pues es el cambio, del 2,9 al 3. Entonces se elimina las sobretasas. Es un tema importante que no se está mencionando. Qué bueno que tenemos este espacio, porque ya hay un tema de conflicto legal de contribuyentes que no le están pagando al gobierno del Estado. Hemos perdido alrededor de 200 millones de pesos. Incluso parte de las demandas en contra de la fiscalización en el Estado o la parte de Procuraduría Fiscal es de que incluso casi devolamos el recurso de lo que se pagó y las sobretasas. Esas sobretasas desconozco desde cuándo vendrían, pero es un tema de ordenar las finanzas, de ordenar la parte tributaria y fiscal y que ese recurso podamos destinarlo de manera específica. Pero va acompañado de eficiencia, pues, ¿no? No solamente es incrementar del 2,9 al 3, sino generar más eficiencia en recaudación. En este año creció ya 800 millones al 31 de octubre. ¿Cómo lo hemos hecho? Capacitando sistemas, colaboración con el IMSS. Con el IMSS hizo un convenio de intercambio de información e identificamos a 14,000 contribuyentes que no teníamos nosotros en el padrón. Entonces fuimos a tocarles la puerta.
Desde luego también se han hecho convenios para quienes traen rezagos de pagos. Ahora en noviembre y diciembre tenemos la parte del convenio, perdón, lo del Buen Fin, y eso permite. A mí me parece un presupuesto optimista, balanceado, justo, sobre todo por la inversión que se va a ver y se tiene que ver reflejada en el gasto social, en seguridad pública también y transporte. Seguimos con está lo de las placas, ya lo dijo, la nominación, lo de nómina, alcoholes ya también, a ver, lo de alcoholes hay un incremento también en las licencias. No, hay una diferenciación en el costo en tiendas departamentales y tiendas de autoservicios únicamente, todo lo demás queda prácticamente como está. ¿Cuánto es la diferencia? Creo que es un 9 o 10% que está en tiendas departamentales. Tiendas departamentales son empresas tipo Walmart, Sorianas. A las grandes. Esa aumenta a 10%. Correcto. A 10%. Y hay un cobro que me decías que nos estaba haciendo, que es un cobro claro. nuevo. Se está cobrando prácticamente por cada guardia en empresas de seguridad. Hay una parte importante en materia de seguridad, comentaba la Secretaria de Seguridad Pública, de la validación del elemento de seguridad que provee el servicio. Cuando tú rentas una empresa de seguridad que cuide este edificio, tus oficinas, ¿qué certeza tienes de las certificaciones de quienes están ahí? Me permito leer en el capítulo 6 de la ley que rige a los prestadores de servicios de seguridad pública. Dice, la Secretaría de Seguridad Pública proporcionará, una vez autorizados y a costa de los prestadores de servicios, las cédulas de identificación de su personal operativo. La cédula de identificación será de carácter permanente para la persona operativa y será la única que valide la legitimidad del elemento. Entonces, cuando revisamos la parte de ley de ingresos, con cada una de las secretarías, no todo lo que recauda el Estado son impuestos. Estos pagos, como licencias de alcoholes, licencias de conducir, placas, son derechos. Así se etiqueta el nombre, ¿no? Son derechos y son parte de la recaudación. Entonces, platicando con la Secretaría de Seguridad Pública, se agrega este concepto que antes no se estaba contemplando, y esos recursos pues también permitirá atender la parte operativa para la validación de esta cédula, ¿no? ¿Cuántos recursos van a recaudar? Te debo ese dato, con mucho gusto te lo hago llegar. No tengo el dato preciso, pero con gusto te lo hago llegar. Yo no creo que sean 5,000 pesos, ¿no? Es decir, en el sentido de que si lo tenían ahí... Del total de ingresos, con mucho gusto se los comparto, no lo tengo acá. ¿Cuántos guardias? O sea, ¿es por guardia? ¿Es pagar por guardia? Es por elemento. Por elemento. Por elemento. ¿Cuántos elementos hay? No sé cuántas empresas de seguridad privadas haya en el Estado y cuántos elementos haya. Entonces, ¿desde cuándo no se cobra ese impuesto? Que Hasta, mira, no lo estamos cobrando. Hasta el día de hoy no se estaba ¿Y cuándo se creó? La Ley de Hacienda del Estado de Sonora 2000, la ley, no sé, es el artículo 37, el capítulo 6 de la Ley 196, que rige a los prestadores de servicios de seguridad pública. Terminando el programa, con gusto te hago llegar la información de cuándo se creó la ley, dónde está justificada la parte y cómo queda el costo y el total de recaudación en esa parte. Priscila, es interesante este punto porque si no se tiene medido cuántos son, pues también se tiene medido cuánto se va a recaudar en cuestión de las cédulas de identificación de los guardias de seguridad. Sin embargo, lo que sí tienen claro es las obras que van a hacer, qué van a hacer con este dinero extra que va a ingresar pues a las cuentas del gobierno del Estado. ¿Cuánto suma la totalidad del dinero? El presupuesto son 76,337 millones de pesos, es un 12% más al 2022, que fue 67,931 millones. Entonces hay un crecimiento del 12% en la parte de tope de ingresos y eso a la parte de egresos. ¿Qué nos permite ese incremento? Como mencionaba ahorita, es crecer en un 80% de la inversión en infraestructura, es crecer en un 50% del total de acciones que hace el Estado en materia de seguridad social, seguridad pública, en materia de educación, en materia de transporte. Transporte, por ejemplo, de 420 millones a 750. En materia de becas, de 400 millones a 500 millones, y hay otras becas adicionales. Hay un concepto de becas para personas con discapacidad diversa, pero también con niños con autismo también. Se llaman becaterapias que maneja DIF. Se está proponiendo becas también para la asistencia de profesores para alumnos con sordera, entre otros elementos. En materia de seguridad pública, se continúa incrementando el número de elementos efectivos en la seguridad pública del Estado. Se incrementa el sueldo. Sonora ya es el Estado, está entre los primeros 3 lugares en lo que pagamos de sueldos a nivel nacional, de acuerdo a la información que nos provee Seguridad Pública. Se agregan custodios porque se ha incrementado la población en penales, alrededor del 9.5%. Se incrementa también inversión para videovigilancia en el Estado
y centros de operatividad. Aquí en Hermosillo existe un centro que se llama C5, que es el Centro de Inteligencia de Operaciones. Se va a desarrollar una parte en Guaymas, es una inversión de 16 millones de pesos adicionales. Y un CEMEFO también en Guaymas, ¿no? Eso lo está generando la Fiscalía, también está en proceso, y un Centro de Atención de Justicia de Mujeres en San Luis Río Colorado. Eso está en la parte de infraestructura, pero también hablando de la Fiscalía, se ponen recursos para homologar sueldos de agentes ministeriales, peritos, ministerios públicos. Se ponen recursos para incrementar el número de agentes AMIC, aproximadamente 100. Se ponen recursos para comprar equipo táctico para MIX, alrededor de 26 millones de pesos. Y se ponen recursos también para temas de infraestructura. Entonces, si sumamos la bolsa de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, sin contemplar la parte de nómina y gasto operativo, son casi 600 millones de pesos. En el 2022 se habían asignado únicamente 350 millones de pesos. Era muy limitada la parte del presupuesto ahí. Educación, fenomenal. Se aseguran, en este año no teníamos asegurados uniformes, se hizo una inversión significativa este año en uniformes, con ingresos excedentes que logramos de recaudación. Segundo, próximo año, uniformes, tablets, útiles escolares, reparación de escuelas, conectividad, transporte escolar, entre otros conceptos que trae educación. Es uno de los sectores que más se ve beneficiado después de seguridad pública. Desarrollo social y DIF en conjunto suman casi 400 millones de pesos en asistencia social al Estado. ¿Qué está ahí? Desayunos escolares, cruzada contra el hambre, cocinas en escuelas, está la atención a personas con discapacidad, los programas de Cedesol, del mano con mano, jefas autogestoras, la micromovilidad. El gobernador se comprometió a impulsar la micromovilidad a través de otorgar bicicletas a alumnos que están en zonas que no tienen el acceso a transporte que se puedan mover. Entonces pasa a una parte significativa, transporte, infraestructura también. En infraestructura nada más, en Sonora tenemos, cuando los contribuyentes van a las agencias fiscales, obsérvense, 15% SECOP. En este año SECOP utilizó 253 millones de pesos para inversión en municipios. Ahora son 405 millones de pesos. Entonces vemos nosotros de que en el ejercicio del gasto, que todos tenemos que vigilar, impulsar que se haga en tiempo, con transparencia, se va a destinar en todo el gobierno, en todo el estado prácticamente. Es decir, toda la inversión social y toda la inversión en infraestructura se atiende en municipios prácticamente, ¿no? Ayer di una cifra, Oscar, y vamos a las fuentes por eso, a ver, y a los documentos, que me preocuparía mucho que la confirmaras, pero si es, por favor. A ver, ¿aumenta la oficina del Ejecutivo, es decir, la de Adolfo Salazar, de 100 millones a 280? Miren, el nombre en el presupuesto dice Oficina del Ejecutivo, ¿no? En la Oficina del Ejecutivo existen varias oficinas, no solamente la Secretaría de la Oficina del Ejecutivo de Adolfo Salazar. Ahí está el Sistema Estatal de Comunicación Social, la Oficina del Ejecutivo, la Oficina Particular, la parte de eventos, coordinación de asesores y mesa de seguridad. Estas áreas antes dependían, algunas de ellas, de la Secretaría Técnica, que es la que desaparece como secretaría, y todo ese órgano de gobierno, toda esa estructura, se va a la estructura que atiende los temas del gobernador. Entonces, por eso es que se ve un incremento en esa materia. Y dice el concepto Oficina del Ejecutivo. Entonces, sí hay que aclarar que el concepto, el nombre que tiene presupuestalmente hablando, dice Oficina del Ejecutivo, pero dentro de ella son varias áreas las que están operando. Repito, está el Sistema de Comunicación Social, está el área de eventos que antes estaba en la Secretaría de Gobierno, Comunicación Social antes estaba en la Secretaría Técnica, está la Mesa de Seguridad, que es la que día con día el gobernador dirige, y es una coordinación técnica de inteligencia que provee análisis juntos con Seguridad Pública, las fuerzas federales, Fiscalía, etcétera. Una coordinación de asesores, que es la que está apoyando al gobernador junto con las demás dependencias en análisis. Entonces, esa es la parte que se observa. Entonces, el reordenamiento de secretarías principalmente es lo que lleva a esa parte, ¿no? ¿Y cuánto incrementan estas dependencias, por ejemplo? Los gastos, es decir, cada una, dices tú, está diseccionado, pero ¿hay un incremento en los gastos? Pues en la bolsa general se ve el incremento que como tal, porque es una sola oficina administrativa que ve a todas las demás, y se incrementa en ese porcentaje que se ve, no recuerdo la cifra ahorita aquí. ¿Me la pueden pasar, por favor, los anexos para revisar? Tenemos documentado que en materia de gasto para 2023 el gobierno estatal propone un aumento de 1.109 millones de pesos en el gasto de nómina. ¿Es correcto? El incremento es natural de un año con otro. Tenemos que prever un incremento salarial. ¿Qué pago de servicios para 2023? En el tema de incremento salarial es los incrementos que se hacen en el capítulo de la nómina que se habla,
siempre hay un tope que la ley de disciplina financiera te pone, no puedes rebasarlo, entonces estamos por debajo de ese tope. Lo que se observa en el concentrado del cambio del capítulo 1000, que así le llamamos presupuestamente o nómina, corresponde principalmente a dos temas: la previsión del incremento salarial del próximo año y la previsión que se está haciendo por el incremento de matrícula en la educación básica también que se está haciendo, y homologación de sueldos de profesores estatales en la educación básica con los federales también. Ahí también están, cuando hablamos de incrementos de los policías, de las fiscalías, etcétera, todo entra en ese mismo rubro. Pero, por ejemplo, un secretario de Estado, ¿tú cuánto ganas? 72,000 pesos netos. ¿Cuánto vas a ganar? 72,000 pesos netos. Ah, ¿no se incrementa? Bueno, hay un incremento del 3.5%. El inflacionario. Por abajo de la inflación. ¿El gobernador cuánto gana? Netos alrededor de 88,000 pesos. 88. ¿Incrementa el sueldo del gobernador? En el mismo También porcentaje. en el mismo porcentaje. Ningún directivo. O sea, el incremento que se da... Se está previendo un incremento salarial similar al de este año, y es con lo que se va haciendo ajustes año con año. Obviamente varía entre el personal de confianza y el personal de base. ¿Qué significa esto? Los contratos colectivos también traen bolsas de prestaciones no ligadas a salarios que traen diferentes prestaciones, ¿no? Entonces, en el sector magisterial también crece de manera distinta, en la parte de la burocracia central o personal de confianza crece de manera distinta, pero eso está todo previsto dentro del marco que nos permite la ley. Hablando de austeridad, ¿no hay recortes en las dependencias? Es decir, estamos viendo, bueno, el aumento dices es ordenamiento o diseccionas, pero no estamos hablando o no he escuchado hablar de austeridad. No, al contrario, yo creo que permanecemos en austeridad. Hablando en materia de sueldos, mi hermano. No, pero, recorte, no. Por ejemplo, recorte, algún recorte, no sé. Entiendo que no se mantiene. Ahí va. Recorte de sueldos, de gasto corriente, de gastos superfluos. Digo, el aparato es muy grande. ¿Cuánto es el gasto corriente, por ejemplo? El gasto corriente, pues mira, nada más nómina es el 30% de todo el presupuesto. ¿Qué son cuánto? 31,000 millones de pesos. 31,000 millones de pesos. Pero nóminas no solamente es el sueldo que reciben los trabajadores, es todas las compensaciones, los contratos colectivos. Hay universidades que hay 2 sindicatos en ellas. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Pues en la parte de magisterio, pues estamos hablando más de 30,000 empleados, incluyendo sector salud, sector educativo, sector central y demás, ¿no? Toda la burocracia, pues. Pero magisterio también. O sea, el magisterio es muy grande. O sea, tenemos más de 465,000 estudiantes en Sonora en educación básica. Entonces, el magisterio es bastante grande y hay nómina que se paga con recurso federal y con recurso estatal. No toda la paga el gobierno del estado. El sector salud también es bastante grande. Los organismos, el sector magisterio en prepas y universidades tecnológicos también, nada más el ITSON, por ejemplo, tiene 3,000 trabajadores, por ejemplo, tiene 12,000, 16,000 estudiantes. La Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora son las mucho más grandes. Todo eso. Se paga parcial, recurso estatal y recurso federal. ¿Cuánto es la nómina estatal entonces, la cantidad de personas? Todo lo que es nómina, incluyendo organismos también autónomos, son 31,000 millones de pesos. Me queda claro. De personas, ¿de cuántas personas? Somos más de 14,000. Pues no, muchos más, somos casi 30,000. 30,000 burócratas. No, es que no hay que hablar de burócratas nada más, o sea, incluyendo toda la parte de trabajadores, magisterio. La parte del Estado, ¿cuánto es? Las dependencias, las secretarías, de los burócratas, de los burócratas estatales, funcionarios estatales, pues. Debemos estar alrededor de los 9,000, 10,000. 9,000. ¿No hay un programa de redimensionamiento, de recorte? Sí, para por el próximo ejemplo. año? ¿Cuántos? Más que redimensionamiento es lo siguiente. Para el 2022 generamos nosotros 2,300 millones de pesos de ahorro de gasto corriente. Para el 2023 se repite ese mismo, no se incrementan esos gastos de manera significativa. Sí. Entonces, eso es lo que nos permite pasar, que les decía ahorita, de 3,300 millones a 4,700 para invertir en infraestructura y otros temas. Entonces, una parte importante cuando nos preguntan, oye, si tu presupuesto crece 8,000 millones de pesos, ¿cómo es que tienes capacidad para invertir en todo eso? Ajustándonos. Por ejemplo, el gasto de comunicación social sigue siendo el mismo que el año pasado, 175 millones de pesos, distribuido en diferentes secretarias. ¿No aumentó? No aumentó. Nada. No aumentó. Gastos de ceremoniales se mantiene prácticamente igual. Los ahorros que habíamos generado el año pasado en materias de arrendamientos, hicimos un esfuerzo para que muchas secretarías dejaran arrendamientos y se acercaran a oficinas que igual estaban subutilizadas. Se está trabajando en redimensionar los espacios públicos para que seamos más eficientes y es todo a costo compensado en ese sentido. Ahora bien, cuando aquí observamos que hay gastos necesarios a hacer, si uno asiste a una oficina de gobierno, ¿cómo las ves?
faltan equipos, Eso sí, no están pintadas. Entonces, parece que entonces necesitamos invertir en la renovación de la infraestructura del Estado para tener la operación mínima ineludible, pero que sea digna para la población. Estoy de acuerdo. Vas a una agencia fiscal, vas a una agencia de Unicresón, registro civil y demás, las condiciones de rentas o la inversión que se hizo en equipos hace tiempo que no se hacía. ¿A qué le estamos apostando? Junto con la Contraloría y la Oficialía Mayor, generar estas compras consolidadas que hagan más eficiente el gasto. Es decir, oye, la Secretaría de Hacienda va a comprar, digamos, 1000 plumas, y Educación 2000 plumas, y Salud 1000 plumas. Oye, pues hagamos una consolidada. Una compra consolidada para bajar el precio por mayoría, o tener una serie de rangos de este tipo de plumas cuesta entre 10 y 15 pesos. Es lo que puedes comprar. Ya no se vale que alguien compre de 20 pesos, otro a 8 pesos, el otro a 13 pesos. Esos lineamientos los está impulsando la Oficialía Mayor y es lo que nos va a permitir observar quién está gastando y cómo están gastando. Pero por eso no hay, reitero, en un tijerazo. A ver, el gobernador fue implacable con el Congreso, le quitó la mitad. Fíjate, por dependencias, la que más aumentará su gasto es la SEC, con un aumento de 999.5 millones de pesos, seguido de SIDUR con 838.5 millones y la Secretaría de Salud con 628 millones. En contraste, dependencias que pierden presupuesto es la Secretaría de Economía, menos 402.9 millones de pesos, y Agricultura, con menos 74.5 millones de pesos. También destacan que para 2023 se gastarán 370 millones de pesos en programas sociales de Cedesón, 100 millones para la compra de camiones, 650 millones del subsidio de la tarifa del transporte, 500 millones en becas, 300 millones en uniformes escolares y 161 millones en entrega de tablets, secretario. ¿Es correcto? El de tablets es distinto. El de tablets no son 161 millones de pesos. ¿Por qué unas suben y otras bajan? Ordenamiento de estructuras. Mira, en el tema de economía sale la Secretaría, con lo que era la Comisión de Fomento al Turismo, sale de ahí y se crea la Secretaría. Entonces el recurso que estaba dentro de la Secretaría sale. Ese es un primer factor. El segundo factor son los programas de cooperativas que ahora los va a tener Zagarpa. Hay inversión que Zagarpa estaba haciendo anteriormente que ahora va a ser SIDUR. Entonces es ordenamiento de programas también. ¿Qué significa ordenar programas? Que los ejecute quien lo tenga que ejecutar. Es evitar que 3 o 2, 3, 4 secretarías hagan lo mismo con menos recurso y evitar lo que le llamamos nosotros la porosidad del presupuesto, que es precisamente eso, es decir, tener a varias secretarías haciendo lo mismo, 4 secretarías haciendo parques, por ejemplo, pues pierdes eficiencia en el gasto. Tiene que ser una, que es la Secretaría de Infraestructura, que le dé servicios a todos. Si vamos a hablar de cooperativas, la parte de asistencia técnica en cooperativas agrícolas lo trae Zagarpa, no necesariamente la Secretaría de Economía, aunque también tiene una visión de comercialización y tienen que unirse. Si hablamos en el tema de turismo, que ya no está en economía, se resulta ahí. Entonces hay un reordenamiento de las funciones que están ahí. ¿Vamos a hablar que se puede prescindir de puestos o a lo mejor prescindir de áreas o de oficinas en algún momento? El gobernador nos ha pedido a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Hacienda de continuar la revisión. Hay algunos organismos desconcentrados que sus gastos, hasta ahorita el 80%, 70% eran de operación y un 30% de efectividad, por decirlo así, en materia de inversión. Esos tenemos que revisarlos y utilizar esa base para proveerla a quien más lo necesita. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, protección civil es un área que necesita además mayor personal para atender las necesidades. Por ejemplo, entonces, la idea es reorganizar. Pues no le puedes saber, vas a mantener la misma estructura, porque ustedes le pagan al ISAF, ¿no? También. También se le paga al ISAF. A ver, el ISAF le está gastando más de 300 millones de pesos al año. ¿Cuánto lleva para, a ver, cuánto probaste para el ISAF, un órgano que ha servido tapadera en los últimos 2 sexenios y que ahorita incluso viene también con fantasma. una misma dinámica? Tienes, por ejemplo, al CPC, el Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. Tampoco se mantiene intacto. Esa es una burocracia que representa a lo que tanto ustedes despreciaron en campaña. Es decir, ¿por qué no quitarle nada a eso? La Fiscalía Anticorrupción, por favor, la Fiscalía tiene 300 millones de pesos al año, 150, es decir, son órganos que son del CPC que juntan como 600, 700 millones de pesos al año, y a eso no se les ha tocado nada. ¿Vienen con lo mismo? Hay 2 temas importantes. Como organismos autónomos... No, pero te pregunto, ¿vienen con lo mismo? Es que voy por el tema. No es que vengan con lo mismo, sino como organismos autónomos no es facultad del Ejecutivo del Estado quitarles presupuesto. Por ley, el presupuesto del próximo año no puede ser menor al presupuesto anterior. Tenemos que trabajar con el Congreso
y que los congresistas y las congresistas revisen esa parte jurídica. Sí, yo difiero, a ver, pero tampoco era facultad del gobernador quitarle al Congreso, y el Congreso ni las manos metió y le quitó la mitad del presupuesto, y esto sí depende ahí hay que de ustedes. Ahí sí. Digo, qué bueno, digo, está bien, qué bueno, y que le quite, a ver, yo creo que le quite sí. al Poder Judicial y que le quite otro, no estoy defendiendo a los diputados. No, yo creo que nada más hay que aclarar a la ciudadanía quién toma la decisión del presupuesto. Es el Congreso. El Ejecutivo, nosotros mandamos una propuesta al Congreso, y el Congreso revisa. Me queda claro. Y dispone. Por eso, y eso ustedes no mandaron propuesta de recorte a este sistema estatal anticorrupción que no ha hecho nada en Sonora. Lo mandamos muy ajustado con respecto. ¿A cuánto? Por el crecimiento que ellos traen es del 3.2%. Pues es la misma. ¿No? Porque las necesidades que ellos traen, de acuerdo a las propuestas de sus presupuestos, es enorme. Pero no se les mueve. Por ley tenemos que trabajar con el Congreso en esa parte. Pues por eso no se les mueve. O sea, pero ¿por qué hay esa protección a esos órganos? Que yo no digo que sea un tema de protección. Digo, no me corresponde a mí necesariamente hablar en esa parte de política pública porque es un tema de autonomía de los organismos. Se crearon con leyes en el Congreso. Tenemos que platicar con el Congreso y que el Congreso lo debata. Yo creo que es importante en este análisis de estas mesas que vengan los congresistas y plantearles a ellos por eso también. Vamos a ver, por eso yo le digo, a ver, si el gobernador fue implacable con el Congreso, no estoy defendiendo al Congreso, que quede claro, los diputados al contrario, es decir, que sigan ese tema. Lo que yo digo es, ¿por qué no esa tijerazo se lleva también a un sistema estatal anticorrupción, reitero, a un ISAF, extenderlo a una fiscalía anticorrupción? Dígame, que no han entregado resultados. Al menos en el primer año la fiscalía no ha informado de nada. La anticorrupción es el mismo aparato que dejó el sexenio pasado. El sistema estatal anticorrupción no hizo nada. No hay reporte. Y me dices todavía, es que lleva un 3%. Oye, ¿por qué un Congreso sí? ¿Y por qué no se extiende eso a un ISAF? Vean el ISAF con un aparato. Digo, si ustedes dicen, es que necesitamos dinero, ¿y por qué no han tocado esos órganos? Díganle al gobernador, ¿por qué ese halo protector a esos órganos? Yo no diría que sea como un halo protector. Digo, repito, es un tema que hay que platicar con los congresistas y planteárselos a ellos en estas mesas. Y decir, oye, si el Congreso tuvo la voluntad de reducirse en 50% su presupuesto. Y ellos siguen con 300 millones de pesos. Me llama la atención lo que mencionas, que por ley no pueden haber un presupuesto menor que en un año anterior. Para organismos autónomos. ¡Qué fuerte! Tiene que seguir creciendo por ejemplo, fuerzas. El Instituto de Transparencia también, que no ha hecho nada tampoco en este año. Y bueno, y el sexenio pasado, los autónomos son distintos. Transparencia, tienes Instituto que tampoco ha hecho nada. Es más, no se sabe. ¿Tú sabes algo de la Lupita Tadí? Nada, son 3 magistrados nombrados a modo que no han hecho nada. Supe que se cambiaron de oficina. Sí. Bueno, por eso. Pero así tienen cambiándose cada año. En el sexenio pasado lo mismo. Se queda prácticamente con el mismo presupuesto con las cifras aquí. Es lo que le digo, secretario. Es que digo, hay mucha tijera. Yo los veo muy tibios en tijerazo. La burocracia estatal. El último redimensionamiento que hubo fue con BURF. Intento. Porque también hay unos errores, pero hubo. Es decir, yo creo que hay más de dónde ahorrar. Siempre hay de dónde buscar. Totalmente, ¿no? Por eso. Otra. El ISTESOM, me pasa un dato por acá, hay un pronóstico, me dice una fuente aquí muy enterada, para el 2023 enfrenta un déficit por las pensiones de más de 3,000 millones. El presupuesto para este año se hizo prácticamente pues rapidísimo, y porque hay solo un aumento del 2% en presupuesto para algo pues tan delicado como es el ISTESOM. ¿Es cierto con eso? Las necesidades del Estado son enormes. El sector educativo, el sector de pensiones, el sector de infraestructura. Ustedes nada más dense una vuelta al Estado y pueden saber perfectamente de las necesidades que se pueden observar en materia de transporte, seguridad, etcétera. La asignación del presupuesto es una asignación equilibrada, pero lo que tenemos que hacer hacia adelante y trabajar con el Congreso y con otras instancias es cómo enfrentamos esos retos presupuestales hacia adelante, no solamente en ISTESOM, en organismos educativos que necesitan más inversión también para laboratorios, renovar sus instalaciones y demás, al tiempo que atiendes las necesidades sociales y las necesidades de inversión en infraestructura. Me parece adecuado tu planteamiento de entrarle a revisar los conceptos de los autónomos, que tenemos que trabajarlo con el Congreso también para que ellos hagan un planteamiento y ellos podrían dimensionar el presupuesto que ellos autoricen. El Congreso es el único que puede subir o bajar al final de cuentas el presupuesto de un organismo autónomo. Particularmente en el tema de pensiones es un esfuerzo cada vez mayor el que el gobierno del Estado tiene que complementar con ISTESOM. Efectivamente, ISTESOM tiene retos no solamente en la población que no ha logrado jubilarse, que tenemos que trabajar con la mesa sindical de quienes participan, también en la mesa de decisiones de ISTESOM, en la Junta de Gobierno,
que ahora estábamos también haciendo, antes no estábamos en la Junta de Gobierno, ahora está también el gobernador, de ese es el nivel de importancia en la Junta de Gobierno, y separar los temas. ISTESON son dos grandes temas, pensiones y servicios de salud. ISTESON tiene que ser más eficiente también en su operación interna, en sus compras, en sus sistemas, en su organización de nómina y todo lo demás. Y el tratamiento de pensiones, Sonora no es el único estado, tenemos que trabajar junto con la federación en esquemas que permitan darle estabilidad en el mediano o largo plazo. Es decir, las acciones que hagamos hoy por hoy para atender las necesidades de ISTESON en pensiones se verán reflejadas también en el mediano o largo plazo. Pero hoy por hoy el pago de pensiones no ha fallado. El pago de pensiones está garantizado. ¿Y las medicinas también? Hay un presupuesto que se agrega, igual que el 2022, de al menos 100 millones de pesos para el tema exclusivo para ISTESON en medicamentos. ISTESON este año hay que reconocer hizo esfuerzos en eficiencias también, en compras, hizo esfuerzos en materias administrativas, puede ir por más todavía, creemos. Hay una capacidad todavía ociosa en las oficinas, en el hospital de Nogales, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, la capacidad ociosa es del 40%. Entonces, ¿qué haces con las maquilas en Nogales? ¿Cómo les puedes dar servicios para efectos de que te entre más recursos? Segundo, ISTESON tiene cuentas por cobrar con municipios. Estamos trabajando con municipios para que se pongan al día con el ISTESON y le paguen las cuotas de sus trabajadores. Eso ha sido una labor de ISTESON, de ir detrás de los municipios y convenir, como en el caso de Hermosillo, Nogales, Peñasco y demás, que por los pasivos que se generaron de que los municipios no le pagaban las cuotas, pues ISTESON se quedó sin recursos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos de ISTESON? Dos fuentes importantes. La primera, las cuotas de aportaciones de los trabajadores. Y como eso no es suficiente, se hace una aportación de subsidio, porque la ley te dice que todo el faltante que tenga ISTESON lo tiene que aportar el gobierno del estado. Pero también es un tema de visión de cuando le inyectas recursos a algo, tiene que ser eficiente. Entonces tenemos que trabajar ISTESON junto con los derechohabientes a través de su representación sindical también, de fortalecer a la institución con dos visiones. Pensiones, ¿qué hacemos con pensiones? El crecimiento de pensionados es mayor. Y año con año se incrementan las pensiones. En este año se incrementaron en 9% el valor de las pensiones. Para el próximo año va a ser similar, 9 o 10% el valor de las pensiones. Y lo que ha dicho el gobernador, las pensiones son sagradas, se tienen que pagar en tiempo, hágale como le tengan que hacer. Y eso exige que nosotros en Hacienda tengamos que ser más ordenados y revisar también, como bien lo decías, de dónde más podemos ejecutar eficiencias, cómo planteamos iniciativas junto con el Congreso y con la sociedad para replantear no solamente el redimensionamiento, sino el seguimiento en el ejercicio del gasto. Porque, ¿no? También nos decía usted que la ISTESON debe de ser eficiente. Yo creo que todas las dependencias. A ver, porque si tú todavía sigues yendo a una dependencia, hay 4 secretarios o 4 por el sindicato, por los compromisos del sindicato. Mis respetos. No lo dudo que haya buenos burócratas. Pero no de estoy mucho hablando. aviador. Por eso, exacto. A ver, si tú vas y haces un análisis a fondo, es decir, yo te pregunto, ¿no les está haciendo falta más análisis para aplicar más austeridad? Por eso la intención del gobernador cuando decidió crear la oficialía mayor a costo compensado, por ejemplo, es el trabajo junto con ellos para identificar esas ineficiencias administrativas. Tanto Pues no las tienen identificadas todas, no creo, ¿no? Es un trabajo, o sea, hay que pensar que cuando recibimos nosotros hace un año apenas estructuralmente cómo estaba organizado el Estado, pues teníamos déficit, traíamos deudas, traíamos pasivos, estructuras por acá, estructuras por allá. Lo importante es ir dando resultados año con año. Y yo esperaría el próximo año tener mayores eficiencias en eso para poder atender más lo que realmente le importa a la gente. La gente va a decir, oye, ¿quiero más transporte o quiero más burócratas? Pues depende en dónde también, porque burócratas es tener personal que cuida en protección civil. Burócratas es tener también personal en seguridad pública, etcétera. Entonces, mientras sean buenos, lo que se justifica, se justifica. Claro. Yo entiendo, por ejemplo, lo que dijiste ahorita también de las oficinas, sí es cierto. Tú vas a una Cari, yo acabo de estar en una Cari. La Cari no o sea, dices, oye, ¿cómo no pueden ni pintar? Se ven los botes, se ve mal ahí. Es decir, hay muchas, yo también creo que debe haber oficinas dignas, sí, claro. O sea, sin duda, también tienen razón ustedes, y yo creo que también es muy bueno, positivo lo que está diciendo, que se incrementen sueldos de los funcionarios públicos, que valga la pena, por supuesto, y todo que si eso. son áreas públicas, pues tengan una buena imagen. Fíjate, justo estuve en las oficinas de ISTESON la semana pasada, qué feas. Los baños. Exacto. Dije pobres trabajadores. No, por eso yo creo que sí. A ver, entonces, en total el gasto corriente es ¿cuánto?
el total del gasto corriente. Ahí ya a lo mejor Sí. ahí pudiera hacerse el tijerazo, bueno, que ya se llevará. Digo, son sugerencias, uno conoce el aparato porque tenemos mucho en esto, pero yo creo que sí. Hay si que me seguir permites, echándole hacia sí, adelante. No, de mucho. acuerdo. Digo, pues es que pues, el gobernador le Sí, culpa al pero Congreso que no le pueda quitar los- lo demás. Siempre Entonces, los presupuestos son perfectibles, ¿no? 309 millones de pesos en gasto en servicios, secretario. ¿Es Sí, correcto? es el incremento Incremento. que se... Ok. Del año actual a que sí, obviamente, por ejemplo, los arrendamientos en este año que fueron los mismos precios del año pasado, quienes nos rentan en oficinas dicen, oye, pues ya increméntame algo, ¿no? Aunque se está revisando con ellos y haya habido cambios de oficinas también, los precios te están subiendo también. El año pasado la inflación fue casi el 8%, este año del 9%, y de alguna fuerte tenemos que adquirir fotocopiados, útiles de trabajo, etcétera, las herramientas con las que funciona administrativamente el gobierno. Pero lo más importante, y de esto es que en términos relativos lo que crezca más es la inversión social, pues, ¿no? ¿qué sería lo bueno y del la inversión en presupuesto para cerrar? infraestructura. ¿Qué sería lo bueno, crees tú, del presupuesto? ¿Mande? ¿Qué sería lo bueno de este presupuesto? El crecimiento en un 50% en acciones e infraestructura, comparado con el 2022. 80% más en inversión en infraestructura, por ejemplo. Eso es lo que destacamos más. El crecimiento de casi el doble, el 70% en materia de seguridad, por ejemplo, que esas son las necesidades que la gente está exigiendo. Seguridad pública, transporte, más educación, pero no más el acceso a la educación, garantizar el acceso y la permanencia, pues las becas. Es un tema fenomenal que eso está en todo el Estado y se trabaja con todos los organismos educativos. El tema también de educación complementario, los temas de seguridad, temas de inversión en infraestructura, el tema de desarrollo social, DIF va a tener mucha mayor capacidad para atender también los edificios públicos de DIF. Entonces la renovación de los centros de atención de DIF, aunque se ve como gasto corriente, para mí yo lo veo como una parte de inversión social, porque va a ser más digna la asistencia social que se le da a la gente que lo necesita. Secretario, pues sé que te tienes que ir. Te agradecemos mucho No, tu muchas tiempo. gracias Digo, a nos ustedes. extendimos mucho, pero valía No, la muchas pena gracias. escucharte, ¿no? Y No, si- no te puedes quejar de que no, al de contrario, de que nunca. no, de que no explicaste y Y si- nosotros que no preguntamos. Y si fuese necesario en los próximos días, que Por desde favor. luego está, con mucho gusto. Te lo pedimos porque sí Claro es que sí. necesario que esto se diseccione más, pueda estar de acuerdo uno o no, pero no debemos dejar de hablar Claro. y de dar la cara. Gracias, secretario. Muchas Te gracias agradezco a mucho tu ustedes. tiempo.